permiso a la tertulia. Mi nombre es Ana Margarita Rojas, soy cofundadora de Fundación Reflejo de Venezuela, junto con Elena. Y un poco el tema de hoy de los cuentos de familia viene a colación porque en algún momento Elena y yo, una de los ámbitos donde nos conocimos fue en sesiones de cuentacuentos. Nosotros vivíamos en una urbanización que solíamos hacer en una plaza todos los domingos cuentacuentos, ella, mi familia y yo, y esa era una forma de comunicarnos y de reencontrarnos. Y el cuento siempre ha sido parte de nuestra vida. Entonces, dejo a Elena un momentico mientras controlo a la perra. Ok, ya te voy a creer que vas a poder controlar a la perra. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Y bueno, disculpen a la perrita que esta es su hora, porque las perras de arriba pues la molestan. Bueno, bienvenidos, pero hoy creo que le tocan a Margarita y a Jefferson. Yo soy una más y en la medida que vayan ustedes, perdón, Jefferson, en la medida que ustedes vayan avanzando, pues yo también pediré la palabra y echaré mis chismes. Fíjense, me peiné, me arreglé, me acomodé y todo para que me vieran bonita. Sí. Esto es en el marco de un proyecto de nuevos modelos de familia. Y para nosotros es un proyecto hermosísimo porque yo creo que es la razón de ser de Fundación Reflejo de Venezuela. Nosotros nos constituimos como organización a partir de nuestro proyecto de familia. Y muchos pudieran decir que no, pero nosotros antes de tener una fundación y hacer activismo y todo, por más de casi 15 años fuimos familia y tuvimos una vida social de otro tipo y nos construimos socialmente en un preescolar y en una primaria con Javier. Y fue toda una cantidad de incidencias a través de nuestra construcción como familia. Y Nuevos Modelos fue uno de los primeros talleres y actividades que hizo la fundación, de los primeros proyectos. Y el cuento llegó a nosotros porque sentíamos que, como hemos visto que en muchos países pasó lo mismo, el cuento es un referente, el cuento es un espejo de la sociedad, es una forma en donde las historias contadas, las personas pueden verse reflejados o construirse que yo no soy diferente a ese personaje. Cuando a ti te engancha un libro, te engancha un cuento, es porque construyes una empatía con los personajes que están en ese cuento. Dices, te sientes identificado o ves algo que tú quisieras construir en ti, o un sueño o una utopía que pudieras creer que para ti es inalcanzable, y cuando lees un libro sientes que esa utopía pudiera ser realidad porque en ese personaje lo fue. Entonces el cuento es una herramienta poderosísima para construir referentes y para construir sociedades y para construir cambios, como el activismo. Y todo esto del cuento de familia viene a colación. Un amigo que ya falleció, Gabriel Oviedo, activista argentino, en el año 2003-2004, se dio cuenta que en Argentina todavía ni siquiera había matrimonio igualitario, que en Argentina no había referentes en español, que todos los cuentos eran traducciones de anglos, cosas noruegas, cosas de Suecia y Alemania, y él sentía que había una necesidad de buscar referentes latinos, referentes que fuesen como más cercanos a nosotros. Y en esa historia, en ese devenir de los cuentos, hizo un concurso de cuentos infantiles en el cual participaron más de 180 escritores de todo el mundo, pero la condición es que fueran cuentos de diversidad y que fueran cuentos de habla hispana, que estuviesen escritos en español. Entonces, en esa gran cantera de más de 180 cuentos,
hubo una premiación y se tomaron varios cuentos infantiles. El cuento de Javier, que muchos de ustedes conocen, llegó de sexto lugar, cosa que nos enorgulleció mucho, porque más que un cuento, el cuento de Javier fue un anecdotario, digámoslo así, de una fiesta de cumpleaños de Javier. Y el cuento era Yo quiero ser como Javier, ¿no? Y muchos de ustedes lo conocen y lo pueden buscar después en la página de Fundación Reflejo de Venezuela. Pero viene eso, primero muchísimos referentes anglos y después del año 2004-2005 es que empiezan a surgir cuentos en habla hispana y referentes en habla hispana. Yo quiero darle la palabra a Jefferson. El que quiera la palabra, levante la mano, por favor, para que tengamos un poco de orden, porque él es profesor de literatura y está muy familiarizado con el cuento y esa empatía y esa fortaleza de los cuentos, ¿sí? Jefferson. Sí, bueno, les comentaba, bueno, primero agradecido como siempre con mi fundación, con mi familia, hablando de cuentos de familia. Ana y Elena siempre estamos en las tertulias, siempre estamos compartiendo, ¿no? Como digamos, aliado a la causa, como activista y también como persona que gusta de la literatura y de la lectura, ¿no? Bueno, básicamente es un poco tocar este punto desde la ideología, ¿no? La literatura asociada con que están contando estas literaturas, estas nuevas formas de expresión argentina, chilena, sobre todo, y ver un poco el impacto a nivel de textualidad y a nivel de sociedad que estamos proyectando, como comentaba Ana Margarita, ¿no? Yo, bueno, leí los libros de El niño que no quería ser azul y la niña que no quería ser rosa, de Patricia Fitti, que es argentina. Me parece muy bueno. En principio me parece loable, plausible el hecho de que esta gente se atreva a tocar el tema desde la infancia, ¿no? Eso está muy chévere. Yo creo que eso ha ganado mucho tiempo, muchos años de discusión, de que veres, ¿no? Gente que está a favor, gente que está en contra, pero ya está publicado, ya existe. Igual Nicolás tiene dos papás que me gusta mucho, una lectura para niños en edad preescolar del movimiento chileno y también medio vi el texto de Cazando en busca del atesorado bebé canguro de Carmen Martínez Hover. Ese es un texto bastante bueno, que tiene que ver con homoparentalidad, que tiene que ver con adopción, que tiene que ver con subrogación, es decir, son temas bien importantes, bien fuertes, bien álgidos, y de los cuales se tiene que hablar, bueno, normalmente en una clase de literatura, pero también en un café, pero también en un parque, como decía Ana al comienzo, ¿no? Es decir, son espacios en los cuales debe haber cabida a una opinión sobre ello. Yo no soy papá, quisiera ser papá, pero sí soy afecto a la literatura y creo que hay como dos visiones, ¿no? Es decir, está primero el activista que escribe porque quiere visibilizar un tema que está viviendo, un tema de identidad, ¿no? Ojo, eso no quiere decir que el autor o la autora pertenezca a la comunidad, eso tampoco tiene que ver, porque yo perfectamente puedo ser heterosexual, puedo estar ganado a la causa y me interesa literariamente publicar, producir algo porque se va a vender, porque me voy a colocar en el top 10 de las editoriales, etcétera. Eso por un lado. Pero por otro lado, también como papá, compraría yo un libro, un cuento en este caso, que toque ese tema y después que lo compre, ¿qué hago con eso? Entonces es importante ver qué hago con eso porque todos tenemos muchas bibliotecas, libros en bibliotecas que no usamos y tenemos libros y que bueno, a ver, ese para el fin de semana y eso se queda ahí por meses y por años y nunca
nunca hacemos nada con él, pero ¿qué hago si compro un libro con temática afín a la ideología o la filosofía o al tema LGBT? Entonces tengo que compartir con el niño, tengo que leerlo con él, tengo que contestar preguntas porque van a surgir preguntas, porque mal que bien, más bien que mal, somos una minoría todavía, aparentemente, y el niño, por supuesto, va a conseguir que en su aula y en su ambiente hay heteronormatividad o digamos hay modelos heterosexuales, pero en el cuento se manejan imágenes homoparentales, imágenes de adopción. El cuento me permiten ya comenzar con los cuentos de En busca del atesorado bebé canguro. Bueno, ustedes saben, esa imagen me gusta mucho porque es ese padre adoptivo que funge un poco como mamá también, porque alberga en su seno, como un cangurito, a un hijo, ¿no? Entonces, ahí el niño va a preguntar, va a decir, ajá, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué los canguros hacen eso o no lo hacen? Porque están las canguras también, etcétera. Entonces ahí se van a manejar temas importantes como género, como diversidad, como adopción, y yo tengo que estar preparado para ello, ¿bien? Sí, Jeffer, una de las cosas, y para todos los que quieran participar, levanten la mano cuando lo quieran, sí, se presentan y levanten la mano. Eso que tú hablabas de la incidencia política y si es de izquierda o de derecha, inicialmente en los países nórdicos y en Argentina y en México, que fueron los dos grandes focos de creación literaria, como siempre lo han sido, sobre todo México, que a nivel de literatura es Sí, un gran sí. bastión. Sí. Surgieron los cuentos infantiles de diversidad como parte de políticas públicas y eso no lo podemos olvidar. No surgieron como algo que yo como mamá lesbiana necesito para mi hijo, para que mi hijo tenga un referente real y más cierto que el que está en el común de sus compañeros, sino porque las escuelas, las políticas públicas insertaron transversalmente el tema de la diversidad en las bibliotecas de las escuelas y lo insertaron como políticas públicas en el sistema educativo. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes carencias que nosotros hemos tenido del cuento, como no tenemos una política pública que nos identifique, nos haga usar el cuento como una herramienta dentro del sistema educativo para la no discriminación, para el reconocimiento del otro, para que el niño no se sienta discriminado y se sienta como parte de sus pares. Entonces, ahí hay todo un compendio sociológico, digámoslo así, que estados como por lo menos en Finlandia pasa mucho, los países anglo-nórdicos, surgió un poco en España, surgió en Argentina a través del INADI, porque la cosa que nosotros también en Venezuela, y disculpen los que no son de Venezuela, hay una figura que son los institutos autónomos contra la discriminación, que nosotros ya carecemos de eso y de políticas públicas transversales. Entonces es más difícil. En México es el CONAPRED, en Argentina fue el INADI, y eso fue una directriz que entró a las escuelas, y en las escuelas todos los niños tenían que ver un cuento del papá canguro y reconocer a la madre lesbiana del otro niño, o reconocer que el otro niño, o el niño sentirse reconocido para disminuir un poco la discriminación a la que estaba expuesto, ¿sí? Janet, pediste la palabra. Ajá. Activé ya las dos cosas, el micrófono y el... Sí, fíjate que creo que es muy pertinente el trabajo
que les comenté hace un momento, acerca, así como no existe una literatura con perspectiva de género, lamentablemente tampoco los textos escolares, tanto como guías, porque a nivel de preescolar, yo traté primero hice una revisión de cuál era el material que se usaba para nivel de educación inicial, y lo que hay son guías para el docente que va a enseñar colores, palabras, cosas en esa etapa. Pero ya a nivel de primaria, primer grado, que bueno, empiezan a hacer los dictados y todo esto, bueno, la revisión que hice de estas dos editoriales, que digamos que tienen un alcance importante y presencia, tanto en planteles como privados y públicos, como es la editorial Santillana, la editorial Romo, que son las que más se utilizan. Realmente, bueno, muy marcada, por ejemplo, la Santillana, muy marcada por la construcción, bueno, religiosa. Bueno, muy como lo decía Jefferson, la heteronormatividad allí presente en la iconografía, sí, y total, por supuesto total. está el androcentrismo bueno, increíble, desde el texto que acompaña la imagen, como se le llama en análisis de discurso, el discurso monomodal, que es la imagen que va acompañada de un mensaje. Es sorprendente cómo la división sexual del trabajo desde allí, cómo se le marca, cómo deben ser los roles de género y los estereotipos de género, pero por supuesto marcado, como lo señalaba Jefferson, desde esa heteronormatividad, e incluso también en la animación de algunos objetos, por ejemplo, tazas, cuchillos, tenedores, tetera. Entonces, allí la animación también es una cosa increíble, porque, por ejemplo, le ponen bigotes al cuchillo, le ponen un delantal a la cucharilla, por decirte estas cosas. Entonces, Claro, esto a mí me parece claro. muy delicado, porque fíjense, en primer grado, los niños y las niñas están allí en esa construcción de su identidad, en esa, bueno, y por supuesto permeado también, porque no es únicamente lo que está allí en ese texto y lo que está envuelto en ese texto, que hay cuentos, hay palabras para terminar frases, hay frases que, bueno, tienen que terminar, pero también es increíble cómo va marcando esa división a partir de lo biológico, y cómo van marcando y definiendo pautas que por supuesto son reforzadas con el entorno, como le llamo, ese entorno socializador, los elementos socializadores de género, como le llamamos, que es la familia, la iglesia, la sociedad, la comunidad, como tal. Entonces van reafirmando también eso que ven en los textos, y si un docente o una docente no tiene el enfoque de género, realmente es muy lamentable, sigue pasando, siguen reproduciendo estos desigualdades a través de esto. Imagínense ustedes, primer grado, que es desde cuando estamos modelando valores, principios, desde allí también, desde esa iconografía, se refuerzan patrones, creencias, costumbres, y por supuesto, está inmersa, como lo decía Jefferson, una ideología. Claro. Fíjate una cosa, Dianet, nosotros la semana pasada hicimos, y me gustaría que ustedes lo vieran completo, el documental Familias por Igual. Y los muchachos que están muy cercanos a la fundación están muy familiarizados con ese documental, porque ese documental tiene que ver con, aparece con la estupidez del mundo que siempre hemos puesto, Jeffer, y Grisel lo conoce muy bien.
ves a un niño negro y le dices, tú eres negro, estas son tus raíces, nuestra cultura es esta, nosotros tocamos tambor, ven que te queremos. Ven a un niño judío, el niño judío mira, esta es nuestra cultura, esta es nuestra creencia, nuestra fe es esta, te queremos y tú eres judío. Pero cuando hablas del niño, el niño homosexual generalmente está solo en un rincón, no le puede hablar a la familia, porque hablarle a la familia también es un acto se pone en peligro, está retraído, está solo en un rincón, porque ni siquiera la familia le puede hablar. Y así comienza el documental, que nosotros le llamamos La estupidez del mundo, porque pasa esa iconografía, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Nuestros niños se ven reflejados en eso. A nosotros nos pasó, a Elena y a mí nos pasó mucho con los educadores. ¿Qué pasa con los educadores? Nosotros nos dicen, pero es que tienen que educar para la no discriminación. Es que este es un tema que va más allá de la educación, porque tú antes de educar y dar herramientas educativas tienes que sensibilizar y deslastrar a la gente de su automofobia y de sus propios prejuicios de discriminación. Entonces, llegar a darle a educadores de Petare un taller sobre discriminación, primero hay que empezar, nosotros le llamamos, hay que cachetearlos un poco y darle un poco de paz, para que, sí, hay que cachetearlos un poco y que ellos reconozcan que son discriminadores. Al punto que nosotros nos han llegado educadores diciéndonos bajito, entre lágrimas, es que yo sé que mi alumno se suicidó por mi culpa. Uy, qué fuerte es. Y es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, cuando pasa eso en educadores de todo nivel, estoy hablando de educadores desde zonas populares hasta clase media alta, entonces, ¿cómo romper ese lastre de la discriminación? Ese sentido. Dime, Elena. Fíjate, Ana, fíjate, una cosa lleva con la otra. La discriminación genera violencia y entonces estamos generando allí una cadena de violencia porque toda la dimensión que tiene la discriminación, entonces eso va generando una cadena de violencia, porque no únicamente la discriminación con una mirada o con una frase, con un gesto, sino que, bueno, va acompañado también de otras cosas. Ojo, nosotros hemos escuchado en estos días que la tasa de suicidio se ha subido un 10%. Jefferal pidió la palabra y después Elena, o primero Elena. Ya, primero Elena, que es la jefa. 3 segundos. Ajá, como jefa hablo. Coño, respeta. Ya Jefferal tiene rato con la mano levantadita. No, tranquila, tranquila, porque como creo que tengo el género acá masculino, tú sabes, ¿no? Uno está después del femenino. Dale. ¿Voy yo? Sí. Va Jefferal y después va Grisel. Ok. Fíjense, yo estaba hablando, pensando ahorita, ya después de mi intervención, escuchando a Dianet, escuchando a Ana, estaba pensando en Gisela Cossack, que fue mi profesora, una de mis profesoras de literatura en la Escuela de Letras, ¿no? Saludos si por ahí nos escucha después. Y Gisela es ha sido una de las profesoras investigadoras del área de literatura que toca el tema de sexodiversidad en el canon literario. Y ella siempre nos decía lo que yo les comentaba, que no importa que en la feria del libro esté el cuento Nicolás tiene 2 papás. Ok, yo como papá lo compro, chévere. Al niño le gustó, me gustó a mí, lo compré. Pero lo dejo en la casa y lo dejo en la casa junto con una ruma de libros de otra índole y no pasa nada con ese cuento. Entonces, la idea es, yo creo que nosotros tenemos que apuntar como activistas, es a que el niño se lleve el libro a la casa, pero que se converse el libro en familia y que haya un puente con la escuela también. O llevar los libros de la biblioteca a las escuelas y en la escuela organizar talleres con las maestras, con los maestros
y socializar esa información para que el niño después vaya prendido de preguntas, de inquietudes, con un papá, con mamá. Jeffrey, espérate un segundo que se me apagó tu micrófono. Y no, fue mi culpa, fue mi culpa. Mea culpa, mea culpa, mea culpa. Ya va, ya va, ya va, ya va. Permitir. ¿Qué hice, Jeffrey? Hice algo contigo y no lo quise hacer. Prende tu micrófono otra vez, porfa. ¿Ya? Ahora Sí, sí. sigue, sigue, Ya, sigue. listo. Bueno, no sé en qué parte se perdió, pero la idea de lo que quiero transmitir es lo siguiente. Yo creo que nosotros tenemos que apuntar y pensar bien desde lo educativo, proponer talleres de formación y de discusión de cuentos que toquen el tema. Porque no pasa nada si el niño, la familia, digamos, adquiere el cuento porque les gusta en una feria del libro, o en la editorial o en la librería, y lo lleva y lo pone junto con otros libros y nunca lo va a leer. ¿Sí? Entonces la idea es, desde el colegio, tal vez proponer, primero, por supuesto, enamorar a los maestros, las maestras, ¿no? Un poco de toda esta movida, de toda esta información que existe en universidades, en fundaciones como la nuestra, etcétera. Y después proponer talleres, así como lo hemos hecho nosotros en otras instancias, de lectura, talleres de lectura de cuentos que toquen la temática. Bien, y yo creo que desde allí se puede hacer mucho porque ahí está el maestro, está el papá, está el activista, está el director y está otro gente, a lo mejor algún medio de comunicación social, etcétera. Es decir, está el de la biblioteca también. Es decir, la idea es formar como un sistema de elementos para que el impacto pedagógico sea mayor y en un futuro, digamos, de mediano a largo plazo, tengamos otra sociedad. Estoy hablando del caso de Venezuela particularmente, que siempre tocamos en clase con la profesora Cossack. Venezuela no tiene, han hablado un poco de las políticas culturales, es verdad, públicas. Acá no hay nada como no hay nada de nada, pero ajá, sin caer en esos temas que ya conocemos y ya padecemos. La idea es pedir al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura, esos espacios de discusión desde los talleres. Yo creo que los talleres a mí me encantan porque creo que el abordaje y creo que digamos, la penetración puede ser mucha cuando al niño, junto con sus amigos, es decir, con su grupo, se les habla tanto en clases como en espacios, digamos, educativos del tema, él va a ser agente de atracción de sus padres y de toda su comunidad. Entonces, a ese niño que tú le hablas, probablemente le abres las perspectivas de todo lo que implica la sexualidad para su preadolescencia, en su adolescencia, y es un niño tal vez que no se va a sentir discriminado si su decisión, si su expresión de género es distinta a la que él ve como mayoría. ¿Sí? Entonces creo que la ganancia es mucha, por eso me encantan que se meta desde la infancia, que la gente pueda decir, oye, pero es delicado porque son niños. Bueno, precisamente porque son niños es que hay que con ellos trabajar, porque ellos son el futuro y eso no es cliché. Ese niño va a crecer y va a expresar su género, su identidad, va a amar, va a querer y desde esa primera ya va a tener las cosas como más claras y más suaves. Y así se hace sociedad también, que es lo que apuntamos. La literatura tiene un papel importantísimo dentro de la formación de ciudadanos. Bien, o sea, es muchísimo el alcance con el cual pues podemos llegar. Entonces, creo que eso es como bien clave. Los invito a eso, a trabajar esa idea de talleres literarios. En eso hemos estado, Jeffrey, y fíjense qué importante es, porque si tú tienes un grupo de 15 educadores, llegas directamente a 450 niños, pero llegas indirectamente a más de 1.200 personas si
tocamos el entorno del niño, la familia del niño, puede llegar a más de 1.200, 1.500 personas, con un taller a 15 educadores. Por eso para nosotros es tan poderoso el taller para educadores y siempre lo ha sido. Grisel, tienes el derecho de palabra. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, Jefferson tocó allí un punto que a mí me estaba pasando por la mente, pero yo lo que quería comentar es que yo creo que parte de la situación que se presenta muchas veces está en el hecho de qué es lo que se asume como discriminación, por lo menos aquí en el país, y cómo se maneja. Porque en el ámbito escolar uno puede ver a través de todo lo que ha visto en su vida o por lo que uno pasó o por lo que uno ve que pasan los otros, es el hecho de que ¿qué es discriminación? Entonces todo el mundo va directamente a la raza, al credo o a cuestiones así. O sea, pero el tema de la diversidad nunca entra dentro de las explicaciones de lo que es la discriminación. Y vemos en cualquier negocio o en cualquier lado que aquí no se debe discriminar por raza ni por... Siempre lo mismo, las mismas pautas. Entonces pareciera que cuando uno lo ve a nivel de la escuela, también los maestros, porque así lo da el modelo escolar que tenemos, lo va cerrando también ese círculo y entonces le hablará al niño, para además en muchos casos no comprometerse más allá de eso, sobre raza, credo, condición social o cualquier otra cosa de esa naturaleza. Entonces, ya eso termina siendo una limitación para que el niño pueda ampliar el horizonte de lo que es la discriminación en toda su generalidad. Eso por un lado. Y por el otro, pues que evidentemente si yo tengo un cuento que habla sobre la diversidad, o por lo menos en el caso de Nicolás, tiene 2 papás, y yo lo tengo en mi casa y lo hablo con mi hijo, pero no logro que eso tenga trascendencia, incluso lo que el niño pueda percibir y pueda obtener de manera positiva de esa enseñanza, ni siquiera siente que la puede llevar a la escuela o que la puede comentar en la escuela, porque al comentarla en la escuela puede sentirse hasta fuera del lugar o fuera de, o la misma docente puede decirle, puede sentirse como un poco incómoda para poder manejar el tema con los otros niños. De manera que, bueno, estoy muy de acuerdo con Jefferson en cómo ir enchufando una cosa con la otra, porque ciertamente hay libros o hay películas, hay documentales de esta naturaleza que solo los dejamos en casa y no le damos la trascendencia hacia afuera. No es fácil, y en un país como el nuestro, donde la discriminación de género o la diversidad sexual propiamente dicha, bueno, todo el mundo trata de hacer de eso el mayor de los chistes, pero no tomarlo como vida, entonces es mucho más complicado. Gracias. Sí, fíjate que tienes mucha razón, Grisel, y cuando hablamos del cuento infantil, en algunas ocasiones y en algunas circunstancias y estratos sociales, el cuento se convierte a veces también en un artículo de lujo. El 100% de la población no tiene acceso al cuento infantil como una herramienta. Si vemos que qué niño, qué padre compra habitualmente cuentos infantiles para sus hijos. Nosotros a lo mejor, bajo cierto nivel, clase media alta, teníamos la costumbre de leerles cuentos o íbamos a aquellas enciclopedias o aquellos cuentos que venían encartados en los periódicos dominicales, si no lo recuerdan, o leíamos aquellos cuentos fatídicos de Hansel y Gretel, que quemaba a la bruja y la despedazaba, que eran, ya sé que, cuentos de terror. Y si tú te pones a ver, la cultura del cuento infantil no es una cultura de fácil acceso, a menos que sea, como bien decía Jefferson, transversalizada dentro de un sistema educativo.
Entonces ahí está el punto también que a veces nosotros conseguimos ese gran muro. Cuando tenemos un sistema educativo que no está abierto a la diversidad como una política educativa, muchas veces estamos al albedrío de que padres puedan decir es que están homosexualizando a nuestros hijos, es que yo no quiero que mi hijo tenga esa información. Pero hoy por hoy es diferente a los años 80, que uno compraba unos cuentos espectaculares y cuentos así animados, que los abrías y eran unas joyas editoriales con un material bellísimo. Y ahorita muchos cuentos están hechos en papel periódico porque eso es lo que hay en Venezuela. En Venezuela ni siquiera hay papel para una imprenta para editar cuentos. Entonces tenemos que recurrir a otros sistemas como los micros animados, y a la hora de la verdad el niño está viendo referentes en Disney, está viendo personajes LGBT a través de las comiquitas, está naturalizándose a través de las series infantiles, y entonces ya los referentes son otros, y en las canciones. Entonces, lo que pasa con la literatura infantil es que y el material infantil, hay cosas buenas y hay cosas malas también. Yo hace unos días escuché a un muchacho que le gusta mucho la literatura LGBT, y él se reprochaba a los escritores del tema LGBT, sobre todo para jóvenes, porque ese es un nicho que también está muy descuidado. O sea, un joven lee Harry Potter, pero puede leer otras cosas. Después de Anne Valena. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estereotipa al joven y solamente sexualiza la novela para jóvenes LGBT, y todo se convierte en que el estereotipo de la sexualización del tema, en vez de reivindicar la diferencia o el reconocimiento o el canguro, yo puedo ser canguro como tu mamá y haciendo tu papá, o cosas tan simples como una propaganda de galletas que hay en Salvador, que había una propaganda de galletas que era un papá solo con su hija porque la había adoptado. Es esa sola, o la propaganda que hizo Ricky Martin con una cantidad de niñas de Falabella, esa sola propaganda que el niño ve cada 20 minutos en la televisión latinoamericana, es contundente, genera un cambio. Tiene la palabra de Elena, porque Elena tiene potestad, porque tiene el poder, y después de Anet. Sí, pónganse a creer que yo tengo potestad. En este caso, lo único que no nos manda, ¿verdad, Jeffer? ¿Verdad, Grisel? Ok, yo grito mucho, pero no hablo nada. No me quería adelantar, solo que yo no sé cómo coño se pone esa manito. Ya Ana me lo explicará después. Pero voy a contar algo, que la parte de la discriminación va más allá de solamente un grupo, que en el caso que estamos hablando hoy es LGBT. Yo les cuento que la discriminación va mucho más allá, es un asunto de descalificación, y en todos los cuentos infantiles, en casi todos los cuentos, no digamos en todos, casi todos los cuentos infantiles ha habido discriminación por una u otra cosa. Yo le leí a Javier Eduardo, Jeffer, si ustedes pueden ayudarme con esto, Jeffer, un cuento bellísimo que se llamaba El ermitaño del bosque. Yo más nunca lo conseguí, y cuando nos mudamos ese cuento se perdió, no sé en dónde quedó. No hablaba, no tenía nada que ver con la comunidad LGBTI. Realmente hablaba, era un hombre discriminado por ser diferente al resto. Y no era diferente ni físicamente, no, sino que el señor vivía solo en su casa, alejado del pueblo. Solamente bajaba para comprar cosas que no tenía en su huerta y seguía otra vez para el pueblo calladito con su perrito, nada, no molestaba a nadie. En el pueblo la gente empezó a hablar del ermitaño. Una conversación trajo otra y los muchachitos empezaron a fastidiar al señor. Lo estaban discriminando por el solo hecho de ser un ermitaño. Entonces, yo creo que lo que tenemos que trabajar es la parte de la discriminación
Ay Dios, con estas vainas me van a volver loca. Me están discriminando con la llamadera. La discriminación es algo muy, muy delicado, muy, muy grave. Si nosotros solamente pensamos es que somos discriminados por ser LGBT, yo he sido mucho más discriminada hoy por hoy por tener la edad que tengo. Y hasta por personas de la misma edad. Hoy por hoy yo puedo decir que he sido toda mi vida mucho más discriminada por ser madre de un niño autista que por el hecho de ser la madre lesbiana de un niño autista. O sea, no nos damos cuenta que estamos educando poco y el cuento es una herramienta extraordinaria para el niño y para el adulto, porque si no educamos a los que están naciendo y los que están saliendo, son los que van a enseñar. Entonces, si nosotros tratamos de educar a estos, pero no educamos a estos, va a llegar un punto en el que dejamos de ser. Bueno, le doy la palabra, no me acuerdo, creo que ¿a quién le toca? A Dianet. Ya aprendí el micrófono. Sí, coincido con ustedes, ¿no? El tema de la literatura, también los referentes, digamos que quizás los referentes de hoy en día tienen un poco más, hay más variedad a nivel latinoamericanos, pues, pero nosotros, ya los de 40 para arriba, digamos que nos criamos con una literatura eurocéntrica, una literatura en la que ciertamente, como lo describía Elena, la discriminación, ¿no? Porque tú al hablar de princesas, príncipes, aldeas, o sea, allí se ve, si tú te pones a ver, hay una diferencia de clases sociales, está allí de una manera velada, hablando de clases sociales, de una monarquía, privilegio, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Que a nosotros, y muy, muy cierto como lo decía Ana, a través de Disney se han venido como que han hecho otra propuesta, han salido de La Cenicienta, de Blancanieves, de La Bella Durmiente, de ese tipo de cuentos que nosotros nos criamos con esos cuentos y bueno, muestran otra, digamos, otra cara. Por ejemplo, yo me fijé en La Bella y la Bestia, la nueva versión, el amigo de Gastón, el que anda con Gastón, Gastón es el que pretende a la Bella, y yo cuando veo, ¡wow! El amigo de Gastón, cuando están en la taberna y todo, dije, qué fino, muestran que es homosexual. Primera vez que veo que hay una serie, hay un cuento Disney donde muestran también esa parte, ¿no? Con los candelabros y todo aquello, y dije, qué bonito, me parece perfecto, y qué bueno que los padres y también los docentes, porque ¿por qué no hace un cineforo con los chamos viendo la película y entonces explicar desde allí las nuevas familias? Mira, existen estas personas, y desde allí, pues, como un canal, buscando estrategias. Otra cosa también, a nivel de adolescentes, porque también estas cosas como a nivel de la edad escolar, pero a nivel de adolescentes estoy viendo también que se están cometiendo errores en los que llaman cómics. La hipersexualización está muy marcada, entonces ahora vemos al héroe o a la heroína con una cinturita, con unos bustos, con un cabello, o sea, ahí la hipersexualización cargada fuertemente de ese estereotipo que la mujer debe seguir siendo deseada, la mujer debe seguir siendo para ella, de ellos, igualmente los hombres, ustedes ven también la hipersexualización, que se le marca el órgano genital de una manera muy pronunciada. O sea, vemos también cómo allí también, y eso está muy marcado. Entonces ese es el referente que van teniendo mucho, y he sabido de casos que hay jóvenes
que han tenido una fijación del gimnasio y que han atropellado su cuerpo, inyectándose, inyectándose, tratando de marcarse por quererse parecer a ese modelo que muestran ahí, ese estereotipo que muestran ahí. Una de las cosas que me parece importante transversalizar también en la parte no sé si hay que buscar una parte en el currículum que hable sobre derechos humanos y género, o que hable de derechos sexuales reproductivos y género, y que desde allí se les explique por qué no saben, y también los docentes, eso pasa también por una sensibilización de los docentes, explicar lo que es la construcción de género, explicar lo que es la identidad de género, explicar lo que es la identidad sexual, explicar lo que es la orientación sexual, explicar lo que es disforia de género, porque si tenemos un adolescente que está pasando por un proceso, porque en la adolescencia está marcada por adolescente, que adolece de cambios, adolece de una cantidad de cosas que en el entorno está tratando de comprender. Entonces, es importante, como lo decía Ana, la sensibilización a estos docentes para que puedan y no lo vean como un fenómeno, como que se está desviando, como que tiene problemas. O sea, es una cosa que hay que mostrar, enseñar y que sea transversalizada allí. Otra de las cosas que decía Grisel acerca de la discriminación, que hay que ver con qué lente, ¿no? Se ve la discriminación. Hay que resignificar lo que es la discriminación, porque si lo vemos desde lo androcéntrico, desde lo patriarcal, por supuesto no vamos a quedar con ese concepto de que no se acepta discriminar por raza, por etnia, pero si hacemos una resignificación desde la perspectiva de género, entonces ahí sí vamos a tener, digamos, una dimensión más amplia de entender qué es la discriminación y, por supuesto, las dimensiones que trae la discriminación, como muy bien lo describíamos, las aristas de violencia, que eso va generando, va generando. ¿Qué es lo otro? Eso era lo que quería aportar. Sí. Las comiquitas también, en los cuentos vemos también la hipersexualización, no únicamente en los cómics, sino también en algunas series, comiquitas, dibujos animados, vemos esto también presente. Entonces, wow, de verdad que es un trabajo, yo como docente, por eso fue que me enamoré de hacer este proyecto de investigación, esta tesis, y bueno, tiene una propuesta, este proyecto, la tesis, una propuesta, como muy bien lo decía Jefferson, dirigida al Ministerio de Educación, dirigida, cuáles son los cambios que se deben generar y que los docentes también tienen que ser corresponsables, copartícipes de generar ese cambio, porque nada hacemos también con un tallercito, sino que tiene que ser como una política para que de alguna manera, bueno, hacerle el paz, como usted lo decía, es por aquí que vas a enseñar y vas a educar. Fíjate, Dianet, le doy la palabra a Elena y después la tengo yo. 3 segundos, porque Dale. tengo que decir algo. Dianete hizo una tesis que yo tuve de verdad la bendición de leerla antes de que ella la defienda, por lo tanto yo me quedo calladita, no te preocupes, pero que es extraordinaria, tiene mucho que ver con esto que estamos hablando hoy, y bueno, se va mucho más que a fondo, porque es la parte más social que normalmente no vemos. Sí. Normalmente eso no lo vemos. Ok, mi amor. Sí, y estoy muy de acuerdo con ella y con lo que decía Jefferson y Grisel, pero fíjense los pasos que tendríamos que más o menos sistematizar, porque a veces nos planteamos el punto de llegada, pero el camino para llegar a eso, ¿cómo sistematizarlo? Cuando tenemos un contenido, cuando hablamos de derechos humanos, y en estos días que estábamos haciendo formación a jóvenes, nos pasa mucho. Los derechos humanos per se es una conceptualización que es muy abstracta, ¿no? Y llevarlo a un hecho real, llevarlo al cotidiano, es muy difícil. Es muy difícil porque al ser una abstracción,
tendríamos que pasar por los valores y hay que naturalizar los derechos humanos y llevarlos a un lenguaje cotidiano para que la persona pueda internacionalizar un poco el concepto y hacerlo parte de sí. Igual así los conceptos de discriminación, y más aún los conceptos de disforia de género y todo. Entonces, cuando hablamos del cuento infantil como una herramienta para naturalizar todo ese concepto, fíjense todo el peso que pudiera tener un cuento que pudiera ser muy sencillo, muy simple, con un mensaje con pocas palabras, con una ilustración, yo diría que hasta muy sencilla, que tenga que decir tanto para que el padre, la familia, el educador y el mismo niño lo tome. Sí, él tiene 2 papás y es simple. Entonces, esa simpleza a veces no es tan fácil, es complicada. Implica una cantidad, y Jefferson, que estudió letras, lo sabe, una cantidad de estudios del mensaje, de estudio del contenido, la semántica, cómo se usa la palabra, las implicaciones. Entonces, vemos algo que pudiera ser muy sencillo y que quisiéramos hacer todos, tener ese don de la palabra y ese don de la ilustración y hacer miles de cuentos infantiles y repartirlos como barajitas en el mundo, a lo mejor. Pero no es así, es muy complicado, y es muy complicado para que haya un impacto y para que ese mensaje sea un referente. Y me voy a la propaganda que hizo, porque para mí es muy poderosa, que hizo Ricky Martin para Falabella. Búsquenlo en YouTube, lo pueden conseguir fácilmente, que es una propaganda muy sencilla, muy aparentemente simple, porque primero está rodeado solo de niñas. Segundo, habla de los sueños de cada una de las niñas. Yo quiero bailar, yo quiero cantar. Y él hace de alguna manera, él como un ídolo, hace realidad el sueño de esa niña. Y él, al final, su sueño es ser lo que soy. Punto. Punto. Es una sola frase. Ser lo que yo soy. Feliz. Punto. Entonces, llegar a un mensaje tan simple, de 3 palabras, no es fácil, no es fácil. Entonces tenemos que deconstruir, y a veces cuando conceptualizamos, teorizamos, academizamos, vemos si es que eso es un lenguaje de la izquierda, o si yo soy lesbiana, o soy sexo, género, diversa, convergente, disociada, o X, Y, Z. Entonces digo, pero ¿por qué me complican tanto la vida? Si simplemente soy como tú. Dime, Elena. No, yo quería tomar la palabra para que, antes de que le cortaras a uno las patas, decir que hoy me siento chévere porque la mayoría de los presentes son profesores o tienen algo que ver con la lingüística. De alguna manera han escrito o trabajado directamente con lo que tiene que ver con los niños, con la lingüística. Yo me siento súper feliz, Jefferson, de tenerte otra vez dentro. Yo sé que estabas con muchos rollos estos días. Grisel, sé que maneja muy bien esto porque en una de las materias que nosotras dimos en EUDES, en la Universidad Española, pues también se hablaba de eso. Yo me siento súper feliz porque es un tema que al principio, cuando Ana Margarita me lo señaló, yo me quedé así como pensando, bueno, más o menos como por dónde se va a ir esto. Dije, bueno, tú abres y tú le ves qué haces, y ella pegó el grito, Jefferson, por favor, yo quiero más o menos. Me parece genial, me parece genial. Yo soy cuentera, a mí me encanta. Yo tengo más cuentos infantiles que libros y novelas, porque me encantan. Es así como me recuerda a mi mamá sentada y a mi abuela sentada al lado de mi cama echándome un cuentico. Pero también me encantaban los de Anderson, no cabe la menor duda que el susto le encanta al niño. La cuestión es que vamos entonces a motivar el susto, porque una cosa es que no podemos ni debemos cambiar tampoco la literatura, no tiene sentido.
Pero si preparamos al niño a través de la literatura infantil actual, ellos son los que van a evaluar ese resto de literatura. Yo siempre pongo la educación nuestra al alcance de las manos del niño para que termine siendo el niño el que nos eduque a nosotros. Y en eso recuerdo que Jefferson una vez lo dijo en una de las tertulias maravillosas que tuvimos aquí, que él señalaba que no tenía ningún sentido educar a la persona, al niño, si no nos educábamos nosotros primero. ¿De qué nos sirve a nosotros enseñar matemática si no sabemos sumar? Por ejemplo, ¿no? ¿De qué nos sirve a nosotros escribir y hablar de gramática y de lingüística en general? Si, señor, no tenemos la más mínima idea de qué es el presente, el pasado y el futuro de los verbos, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde entra así el juego de que me encantaba tenerlos acá hablando de eso, porque cuando me lo planteó Ana Margarita, yo dije, ¿y el proyecto de nuevos modelos de familia dónde encaja? Pues me di cuenta que también encaja. De verdad les agradezco. Yo no sé, Ana Margarita, si eres tú la que vas a cerrar o no. Sí, encaja muy bien. Encaja muy bien porque yo tuve la suerte de representar a la Fundación en un evento de familias homoparentales en la Unión Europea. Y la mesa de los cuentos era algo así como que yo los quiero todos, me traje algunos, o sea, pero era así como traerse 5 maletas de cuentos y era imposible. Por suerte muchos de ellos están convertidos, están ahorita, el audiocuento está cobrando mucho auge, los pequeños cómics también, que es otra gran herramienta. Pero esto es un poco, muchísimas gracias también a Lucía, a Mel, que está por ahí, que si, no importa que no hayan participado, su sola presencia nos enorgullece y nos alimenta mucho, porque esto es un espacio que todos los miércoles vamos a tener, así como antiguamente teníamos las tertulias en nuestra casa, muchas de ellas, por muchos años. Nosotros una vez al mes nos reuníamos en nuestra casa, llegamos a tener hasta 70 personas, y los que participaban hacían la propuesta del tema de la semana siguiente, del mes siguiente. Por estos 3 meses, por estos 2 meses vamos a hablar de familias, solo de familias homoparentales, porque va a ser como una punta de lanza, como un tema, punta de lanza, para hablar de muchísimas cosas de las familias homoparentales. Cuestiones como la reproducción asistida, los nuevos modelos de familia. Hablamos la semana pasada qué es familia, Elena sacó un micro qué es familia hace poco. Queremos que las familias homoparentales sean visibles, no, y tienen que ser visibles. Ayer nos llamaron de emergencia de un caso en Colombia, una pareja una de las, hubo reproducción asistida y una secuestró al niño, y el niño está en Venezuela con la madre, que si bien es cierto, la gestante genéticamente es la madre genética es la que está en Colombia, y hay toda una cantidad de vacíos legales en Venezuela para esas circunstancias y esos casos, que queremos un poco llevarlos a la palestra y hacerlos visibles. Y yo creo que este es un punto de encuentro todos los miércoles, un punto de discusión. Muchísimas gracias, Lucía. Me encanta que te haya gustado el encuentro. Sí, la Lucrecia, Camila, todos están recién peluqueadas, gracias a su mamá, que las quiere mucho, porque ya no hay peluquería VIP. Pero bueno, todos los miércoles a las 7 vamos a tener un punto de encuentro aquí. Vamos a hablar todos los lunes a las 7 para las personas LGBT migrantes. Hay un punto de encuentro también con la gente de América Diversa que nos está cediendo esta plataforma. Gracias a ellos la tenemos gratuitamente, y tenemos que darles las gracias a Wendell y a Jonathan por eso. Y bueno, la semana que viene tenemos otro tema de nuevos modelos de familia. Nos vamos a reencontrar otra vez acá. Si tienen propuestas, yo voy a estar toda la semana bombardeando con cuentos o con
cómics o con micros de nuevos modelos de familia en las redes sociales. Dime, Jeffer. ¿Querías decir algo? Yo sé que siempre quieres decir algo, Jeffer. Sí, bueno, nada, agradecer una vez más. Estaba un dejo de nostalgia ahora porque Elena habló de las 70 personas que a veces teníamos en su humilde hogar y me parece tan bello eso. Bueno, se me llena el corazón y los ojos de nostalgia porque, bueno, era maravillosa esa energía. Pero bueno, nada, es el siglo XXI, es el tema que tenemos ahora. Y bueno, nada, aunque seamos en vez de 75, 10, estamos todos conectados y todos con un mismo sentir, ¿no? Que es un poco hablar, ¿no? Eso se trata en las tertulias y hablar con argumentos, con conocimiento, con experiencia. Y eso me parece chévere, lo celebro. Y bueno, me encanta que el tema sea las familias, porque creo ciertamente, como tú lo indicabas, que ahorita estamos no solamente con la literatura, sino con el cine, las canciones, es decir, otras artes y otros medios de comunicación social para visibilizar precisamente ese tema de lo que es la familia, inclusive desde el punto de vista religioso católico también, ¿no? Entonces creo que está chévere como gran tema y de ese tema que se desprendan sus temitas, así que yo encantado de esta invitación, que desde que la vi dije, sí, tengo que estar allí, tengo que preparar algo. Así que gracias, estamos en contacto y bueno, sigan con esto porque la fundación está a flote siempre. Todos los miércoles a las 7 aquí estaremos. Muchísimas gracias, Grisel, muchísimas gracias, Mel, Lucía, Jefferson, Dianet. La verdad son nuestro reflejo y poco a poco estamos creciendo nuevamente. Esto se va a grabar, yo lo voy a editar, las cosas impropias no saldrán. No, tus groserías las puedo dejar. Siempre las dejo. Pero sí que es un punto de referencia para los que son nuevos aquí, sobre todo Mel y Lucía. En las tertulias es un tema transversal. Ya cuando seamos más la vamos a formalizar. Nosotros nada más se puede hablar 2 minutos, estrictamente el derecho de palabra, porque cuando son más de 50 personas es divertido el asunto. Todos quieren hablar, pero siempre es bueno escucharlos a todos porque sabemos que aprendemos y nos enriquecemos de eso. Entonces, gracias a ustedes por ser nuestro reflejo, muy buenas noches y descansen. Nos vemos el miércoles de la semana que viene.